Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Hoy desde un lugar hermoso aquí en la naturaleza, disfrutando de un aire maravilloso. Y para la gente nueva en este canal, nosotros los viernes por la tarde, cuando comienza el Shabbat, el sábado, de acuerdo al calendario hebreo, estudiamos la porción del Antiguo Testamento, de la Torá, que se estudia ese Shabbat, porque en cada fecha hebrea de cada Shabbat se lee otra parte de la Torá. Y hoy tenemos el comienzo de un nuevo libro, del cuarto libro del Pentateuco, que en hebreo se llama Bamidbar, ahí lo tenemos escrito, y en castellano se traduce incorrectamente como números. Y ahora vamos a hablar de eso, porque uno de los puntos principales que yo trato de traer en este canal es la importancia de saber lo que dice la Torá de verdad, porque las traducciones en muchos casos están mal, incorrectas, a veces mal interpretadas también, y a veces con cambios. Entonces se pierden mensajes importantísimos, porque la Torá hebrea tiene muchas dimensiones, sobre todo el idioma hebreo es un idioma multidimensional. Entonces, para poder conocer algo extra y no solo lo superficial, es muy bueno saber lo que dice realmente en hebreo. Entonces, ¿qué quiere decir Bamidbar? El nombre verdadero de este libro, cuarto libro del Pentateuco. Quiere decir en el desierto, y no números, tal como se traduce. Lo que sí ocurre en este libro es que comienzan a haber censos del pueblo hebreo, o sea, Dios le pide a Moisés que cuente a los hebreos, pero no contarlos como personas, cabeza por cabeza, porque eso está prohibido en el judaísmo, porque contar personas es como darles un número, consignarles un número, es como limitarlos, porque nosotros sabemos que Dios, el universo, las posibilidades de este mundo son infinitas. Entonces, si tú le consignas un número a una persona, lo estás limitando a ese número, nada más. O si le consignas, por ejemplo, una definición específica, puede ser también una profesión, ¿no es cierto? Que muchísima gente se designa a sí misma como médico, abogado, enfermera, es decir, eso es lo primero que dice de sí. Es como si la profesión fuera parte de su esencia, cuando nosotros sabemos que al fin y al cabo somos almas, que venimos a este mundo y el alma no tiene una identidad, no tiene, con seguridad no tiene un número, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante ver que el libro, por más que en el judaísmo está prohibido contar, ¿sí?, a las personas, o hasta a las cosas, pero más que nada a las personas. Por ejemplo, si tú hablas con una persona ultra ortodoxa y le preguntas cuántos hijos tiene, nunca te va a decir el número, porque eso es lo contrario de bendición, si tú dices el número. Entonces, ¿cómo hace Dios para pedirle a Moisés que cuente a los hebreos? Les dice que cada uno done mitad de un peso, que se dice shekel. Es decir, lo que se cuentan después son las monedas, no a las personas. Pero bueno, esto es un dato que les quiero contar, pero no es lo principal que les quiero compartir hoy. Pero el tema interesante es que, por un lado, el nombre verdadero de este libro es En el desierto, aunque el libro anterior, que se traduce como Levítico, en hebreo se dice Vaikra, también es un libro que ocurre en el desierto. Y el libro posterior, que va a ser Deuteronomio, también ocurre en el desierto, pero se llama de otra manera. Entonces, ¿por qué a este se le llama en el desierto? Es decir, que tenemos aquí algo muy importante en el concepto desierto, por lo cual yo no entiendo por qué lo omiten o le cambian el nombre totalmente. Entonces, ¿qué es lo que explica la Cábala hebrea? Que es el análisis más profundo de la Torá, es decir, que se penetra en los niveles más sutiles de la Torá a través de análisis de las letras, de las palabras, de los números, etc. Y uno de los aspectos de los que habla la Kabbalah sobre el nombre Bamidbar es que hay un énfasis en lo que es estar en ese estado,
de estar en el desierto. ¿Y qué es el desierto? El desierto es un lugar que se puede conectar con algo vacío, árido, donde no hay mucha acción o no hay mucho entretenimiento. Se puede decir que el desierto es lo contrario a la ciudad, ¿no es cierto? Por más que yo les puedo contar que en mi vida en Israel, yo muchos años estuve en el desierto, en las zonas desérticas, y adoro el desierto, y también me encanta viajar o pasear o hacer trekking en el desierto. Para mí el desierto es un lugar repleto de maravillas, pero se puede sí pensar que hay menos movimiento, menos ruido, menos acción del estilo al que estamos acostumbrados en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero conectar esto con lo que hablé la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada, en la anterior, hablamos mucho de la felicidad, de acaso somos felices? Y para saberlo necesitamos detenernos, necesitamos un espacio de silencio. Y se puede comparar eso también al desierto, porque el desierto es eso, primero que es vasto, es amplio. El desierto en general tiene mucho vacío, o sea que ahí hay espacio y hay silencio. Y no hay mucho que llame la atención, como en la ciudad, que hay cines, hay restaurantes, hay discotecas, hay shoppings, hay negocios. Entonces, en el desierto no hay nada de eso. Lo que hay es mucho silencio y mucha paz. Es decir, que viene a ser un lugar de introspección, que es exactamente lo que necesitamos para empezar a entender qué nos pasa. Ahora vamos a recordar también que gente muy importante y muy, muy significativa para la humanidad, como Jesucristo, por ejemplo, tuvo su periodo en el desierto, y en ese periodo también pasó una especie de purificación de retos que lo llevaron a elevarse todavía más. Es decir, que hasta Jesucristo necesitó su periodo en el desierto, esa especie de tenerlo todo, de estar en silencio y de mirar hacia adentro y buscar y ver qué hay ahí. Primero, cómo me siento. Segundo, qué voces escucho. ¿Acaso esas voces son auténticas mías? ¿De dónde vienen? Porque, como dice Un Curso de Milagros, un libro que muchos de ustedes conocen, dice una frase que a mí me encanta, y es que cuando te viene un pensamiento, siempre el ego habla primero. Eso es lo que dice Un Curso de Milagros. Y luego te dice, pide una segunda opinión. Lo dice en inglés porque el libro está escrito en inglés. Dice, ego always speaks first. Ask for a second opinion. Como cuando uno va a un médico y dice, yo quiero una segunda opinión. Y ahí va a venir la voz del Espíritu Santo, o para el judaísmo la Shejinah. Es decir, que muchas religiones o filosofías espirituales tienen esos conceptos, que viene a ser Espíritu Santo, Shejinah, que para el judaísmo es la presencia divina en la tierra, es una especie de conexión. Y esa es la voz que vas a escuchar cuando le dices al ego, muchas gracias, pero no, ahora quiero una segunda opinión. Entonces, ese espacio de desierto nos permite eso, primero detenerlo todo y no tener ninguna tentación de afuera para captar mi atención, porque ahí está. ¿De qué forma se hace para alejar a una persona de Dios? Más que nada, se capta su atención y se hace que esté siempre ocupado en algo, salvo en su conexión con el uno, cuando yo creo que eso es lo más importante que hay. Entonces, el hecho de que uno de los libros de la Torá se llame En el desierto tiene un énfasis en lo que significa ese periodo. Porque imaginen, cuando ellos estaban en Egipto, Egipto era como la gran ciudad, estaba llena de tentaciones. Ya sabemos que ahí el pueblo hebreo llegó a un punto muy bajo, imitando el comportamiento de los egipcios, y ahí fue cuando Moisés los quiso sacar de Egipto, primero de la esclavitud, porque lo interesante es que eran esclavos, pero vivían con una especie de confort, y vivían en una ciudad, en una civilización con mucho movimiento, mucho entretenimiento, y muchos de ellos no se querían ir. Es decir,
solo el 10% del pueblo hebreo salió con Moisés, el otro 90% se quedó. Y luego, cuando estaban caminando por el desierto hacia la tierra prometida, cuando se encontraron en el desierto, se empezaron a quejar, empezaron a decir, por lo menos en Egipto estábamos cerca de la olla con la carne. Ahí ven, otra vez la tentación de lo terrenal, porque al fin y al cabo sabemos que cuando ellos caminaban por el desierto, Dios les enviaba el maná. El maná era el alimento que era un alimento perfecto, que venía del cielo, que tenía las mejores cualidades, pero los hebreos querían la carne que estaba en la olla en Egipto, o sea que ni siquiera muchos de ellos valoraban ese regalo maravilloso que les daba Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ahora tener el maná, no es cierto? A ver, que me cuenten ustedes mismos abajo en sus comentarios, díganme, ¿a quién le gustaría alimentarse de maná? Y ahí vamos a ver si realmente tengo razón o no. Pero bueno, el tema es que el período en el desierto es el período del camino hacia, donde hemos dejado atrás algo y todavía no hemos llegado a lo que nosotros queremos. Y es un período que puede tener su dificultad, pero a la vez es el período de purificación, de darse cuenta de lo que importa y lo que no. Y realmente darse cuenta que a veces uno puede estar sin todo eso que pensaba, que necesitaba, todo ese confort, todo lo material, y estar bien, ser feliz, estar sanos. Y quizás luego de ese periodo de haber dejado atrás todo y darse cuenta que no hacía falta tanto, uno puede empezar a valorar más lo que encuentre cuando llegue finalmente a la tierra prometida. Y aquí yo quiero preguntarle a mi querida audiencia, porque yo sé que muchos hoy hablan de lo que está pasando en el mundo y hablan de lo que ciertos personajes quieren hacernos, y nos la pasamos todo el día viendo videos, compartiendo en las redes sociales sobre los planes de esos personajes. Pero, por otro lado, la mayoría de la gente, o muchos, se han quedado todavía en Egipto. Es decir, ¿de qué sirve en este momento seguir compartiendo en redes sociales cuando seguimos sentados en Egipto? O sea, yo creo que en este momento sería bueno entender que hay que salir al desierto y hay que empezar el camino para poder llegar a otro lado, porque de nosotros depende, de nuestra proactividad, de nuestra valentía, de nuestro coraje de levantarnos y salir, porque si estamos quejándonos todo el tiempo de lo que los malos quieren hacernos, pero seguimos estando dentro de donde los malos tienen toda la potestad sobre ti, entonces después no te quejes cuando te cierren las puertas y no puedas salir. Entonces, mi querida comunidad, les deseo a todos que tengan el valor de levantarse y salir al desierto y descubrir quizás que no es tan aburrido y tan árido e inhóspito como a veces se cree. Puede llegar a ser hasta maravilloso y puede llegar a ser un estado del que no quieres salir. Te das cuenta de que ese camino hacia la tierra prometida ya es algo maravilloso. Entonces, con eso los dejo con mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.